Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestros puntos de vista. El gusto de compartir con ustedes las noticias a esta hora, 19 en punto, con 15 grados y un viento sur. No se engañen con el termómetro, porque el viento sur está con todo. Así que a tomar las precauciones y a no enfriarse, a no congelarse, como Fernanda, que llegó casi en cubitos. Hola, Fer, ¿cómo te va? Buenas noches, Jorgito, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Yo vine con la campera del canal, Sí. que es una cosa así más o menos de gruesa. Yo diría exagerado, pero eso es muy personal, no quiero juzgar. No, pero y conste, Pero la campera de C9, ¿no? la campera de C9N, seguramente que Jorge conoce, es súper calentita. Vos te pones una remera abajo y te Ya pones comenzó. encima, algo así como Un tiene acá nuestro impermeable compañero. aquel. Tiene ese polar adentro. Exactamente. Y encima que por afuera es un impermeable Claro. así, parece plástico Pero duro. cierto es, no le subestimen al tema de la Claro. temperatura que uno ve, porque hay un vientito sur que, no digo que, ay, qué frío, pero se siente en serio, no es para salir así nomás desabrigado. Muy bien. ¿Y el gorro de lana? Nada de eso todavía. No, Eso ya no. No, la verdad que los que tienen problemas de oídos, por ejemplo, sí o sí se Está bien. No, Yo, está por ejemplo, a veces no escucho bien cuando me requieren. Ah, yo también. Es famoso, vos no me escuchás. ¿Quién nos ligó una vez ese reclamo? Vos no me escuchás. Mucha información, ¿verdad? ¿Qué tal, Jorge? Sí. ¿Cómo estás? Bien. Excelente, muy bien. Y bueno, ya listo también para informarles. Recordándoles que tenemos habilitado el número 0985-625-000 para que ustedes estén donde estén, ya sea en el trabajo, en su casa, tomando matecito o ya cenando. Pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, sus opiniones o denuncias también a través de este número. Mucha información del ámbito policial, también un nuevo caso aparentemente de feminicidio que en instantes nada más estaremos desarrollando también. Y otros casos más que ocurrieron durante las últimas horas a nivel país. Y hablando de uno de los temas que pensamos quizás ingenuamente que iba a tener ya solamente repercusiones políticas y no continuar, era el juicio político a la fiscal general Sandra Quiñones. Sin embargo, el día de hoy fue un día de muchos escenarios, podríamos decir. Sí, y sorpresas. Y sorpresas, y también lo que podría ser un nuevo juicio, pero ayer nomás terminó. Un nuevo podría pedido ser de juicio. Un nuevo pedido de juicio, pero vayamos por partes, como se dice, y arrancamos hablando del PLRA. ¿Por qué? Porque se había anunciado del PLRA, desde el oficialismo del PLRA, sanciones muy duras para los legisladores que no apoyen la posibilidad de juicio político. Y hoy era el día después de esto, y por supuesto hubo conferencia de prensa y se habló de esto. Pero finalmente, he visto algunas publicaciones que mencionaba de que serían 18 los liberales que salvaron supuestamente a Sandra Quiñones, Sí. pero en otros medios hablan de 15. ¿Cómo es la 18 cuestión? son en total, ¿por qué? Por lo 15 que- son los que estaban a favor del juicio político y votaron a favor, Ah, y los más 3 que se Se abstuvieron. abstuvieron. Ah, ahí sí, ya O sea, ahí cierran los números. Los 15, en teoría, tendrían que haberse levantado y no dar quórum. Sí. Los otros 13 sabía que tenían una Pero- postura Tibia. dudosa. Pero aún así tendrían que, o sea, si es que se da sanciones, hablan de 15 nada más, se tendría que sancionar a todos los que pidieron quórum, ¿verdad? Claro. Serían los 18, tendría que Exactamente, ser. a los 18 porque todos forman parte del Partido Liberal. Hoy se esperaba con mucha expectativa, creo yo, en cierto momento, esta conferencia que termina dando Efraín Alegre, también con una postura del saque. Iba a anunciar aparentemente medidas, pero no medidas tajantes como tal, no se escucharon. Vos finalmente. esperabas una medida más fuerte. Sí, porque se hablaba incluso de la posibilidad de que estas personas que hayan votado, que se hayan abstenido, no hayan apoyado el juicio político, en un inicio, hace un tiempo, hace unas semanas, decían que se les podía dejar fuera de las listas para que vuelvan a pugnar por una reelección, por ejemplo. Pero esto para se algún discute cargo. mucho, ¿verdad?, en los partidos políticos, porque no hay el famoso mandato imperativo. Sí. Y en general los partidos se manifiestan como organizaciones de hombres libres. Entonces, en teoría, habría que respetar las decisiones Claro. políticas, por más que no sigan la línea del presidente del partido. Pero igual, de hecho, en convención y les había llegado a todos el documento de la reunión, no en convención, mejor dicho, en una reunión del Partido Liberal habían decidido pedirle a todos, exigirle de hecho Exigirle. a todos los diputados liberales que apoyen el juicio político, que si no serían expulsados del padrón del partido. Claro, pero el escenario era distinto si eran estos 3 o 4 casos dudosos. Sí. Pero al hablar de 18 o de 15 diputados, con el caudal electoral departamental con el que muchos ellos. vienen,
obviamente que la amenaza quedó en eso y quedó bastante aligerada, podríamos decir, ¿o no? Pacífica, más pacífica que... Bueno, no pacífica como tal, pero no sé, un poquito... Hay repudio, pero no hay castigo. Hay repudio, hay una advertencia. Mira que, y lo decía el propio presidente del Partido Liberal, que tenían que decidir si estaban, como dice siempre él, con la patria o con la mafia a sus diputados. Esa es la especie de advertencia que lanzaba el mensaje que daba ya desde ayer inclusive, ahora, o sea, desde hace varios días ya. Y que se afianzó con esta conferencia. Pero uno esperaba, una forma de decir esperaba, la lógica sería, siguiendo la línea del discurso, que se anuncie que se iba a empezar con el proceso de expulsión a estos parlamentarios. Sin embargo, decía Efraín Alegre que ellos mismos ya se castigaron al excluirse o al apartarse de alguna manera de la línea del partido. Yo no sé si les parece a ustedes, compañeros, compartir lo que decía Efraín. Genial. Y después vamos un poco a ver el detrás, el entretelón de esta conferencia de prensa que se daba ya pasado el mediodía. Respecto al juicio político de la fiscal de la mafia, Sandra Quiñones. Como es de conocimiento público, al respecto se ha pronunciado en su momento y oportunidad el Partido Liberal Radical Auténtico a través de su directorio, tomando una decisión única, clara y contundente y de manera unánime. Y así también ha sido la misma la posición asumida en la concertación, que un grupo de parlamentarios que habían participado con su voto en la sesión de ayer, hoy han presentado de nuevo el libelo acusatorio contra Sandra Quiñones. Y les quiero decir al respecto, en primer lugar, que desde luego es lo mínimo que se puede hacer, porque realmente esa decisión ha generado una preocupación de toda la ciudadanía y por supuesto nuestra, en primer lugar. No son tiempos de ambigüedades, o están con los maletines de la mafia o con los sueños de la patria. No hay espacio para otros análisis o para otras explicaciones. Por eso los parlamentarios que se aparten de la posición institucional, partidaria, y todavía diría yo lo más importante, que se aparten de la posición y de los principios de la concertación, ellos se excluyen a poder ser candidatos de la concertación. No hay lugar en la concertación para quienes se excluyen por participar de la línea establecida por la mafia o por los maletines. Por eso necesitamos unirnos por una patria nueva para solucionar los grandes problemas de la patria, de trabajo, de seguridad y salud, que la gente decente conduzca al país. Ese es el propósito de este gran desafío que estamos tomando en la concertación. Y el juicio político será de la gente decente que va a enterrar al títere del maletín de la mafia y vamos a construir el nuevo Paraguay que venimos soñando hace bastante tiempo. Bueno, muchos temas ahí, bueno, de entrada desde la foto, digamos que hay dirigentes históricos también del Partido Liberal ahí, la parte seguramente de la gente con más trayectoria, también presente con Efraín Alegre, y esto que termina siendo una amenaza que tiene también resultado, podríamos decir. Sí. ¿Qué pasa? ¿Y por qué hablaba de entretelones de esta conferencia? Porque esta conferencia tenía que ser al mediodía y se iba extendiendo y todavía no iniciaba cuando sorpresivamente en la Cámara de Diputados un grupo de liberales anuncia que acababa de presentar un nuevo libelo, cuarto libelo acusatorio contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, intentando por cuarta ocasión enjuiciarla políticamente. Y es en ese momento en que, un ratito después de esa reunión que tenía un grupo de liberales, se llega a realizar esta conferencia de prensa del presidente del Partido Liberal, a la cual, antes de entrar en detalles de este pedido nuevo, de este libelo nuevo presentado, los diputados que iban a hacer la presentación
se sentaron y esperaron, escucharon toda la conferencia de Efraín Alegre y posterior a eso recién hicieron la presentación oficial. Pero esto fue charlado aparentemente, ¿verdad? Y por eso te digo, fue una especie de, mira, no nos hagan nada, ninguna medida contra nosotros porque vamos a presentar un nuevo libelo. Ahora. Para mí es una especie de salvataje. Y el dato, o sea, el dato no menor es que este libelo acusatorio que bien mencionaba Fernanda fue presentado por una parte de los que dieron quórum el día de ayer. Para No los 18, no los 15, un grupo de ellos. Un grupo de Pero- esos 15. Pero sería el apoyo de todos, supuestamente. Claro, un grupo de esos 15, porque los otros 3 no. Y de hecho Celeste Amarilla decía, no, nosotros no estamos hablando con los 3 llanistas que votaron en blanco. Acá nosotros estamos, decía ella, imagínense, Celeste Amarilla que ni siquiera estuvo dentro, ella no hizo quórum. Ella salió, pero ella hoy se presentó como una especie de defensora de los pobres, defensora de ese grupo de diputados que se quedaron en la sesión a hacer quórum y decía ella, ellos no tuvieron una mala intención, no se vendieron así como tanto se estuvo diciendo. Y aclaraba y también daba a entender lo que ya ayer estábamos mencionando de que no hubo por lo menos un acuerdo aparentemente entre ellos, que no había un plan B en caso, por ejemplo, de que no se diera la situación como ellos estaban planificando. Situación que se dio claramente y que algunos salieron y otros se quedaron. Ellos aluden, ella particularmente aludió a que hubo una A confusión. mí eso me molestó honestamente, porque Celeste Amarilla es una persona que nos demostró demasiada inteligencia en muchas sesiones, mucha viveza política también. Ella no cree que hubo confusión. A mí no, No, ella perdón. no nos va a subestimar así, Celeste Amarilla. Creo que de hecho rápidamente cambia ella ya de tema diciendo es anecdótico, dice. Pero no, confusión No sé si no. ustedes recuerdan o si se percataron de que Celeste Amarilla volvió a ingresar a la sala de sesiones Ayer. ya una vez que empezó nuevamente ya, o sea, cuando empezaron a votar, ella ingresó otra vez. Aparte, en teoría la explicación que da es como que ellos no entendieron la estrategia. Sí. Pero Y por eso es gente que favor. está recontra curtida. Hay nombres que vienen de batalla del liderazgo político en su zona de base. Es gente que está en esa política del día a día, no es gente que se va a confundir a la hora de tomar una Y decisión ella como salía y esta. decía, después de decir ese Sí. tema de que era anecdótico, no, pero ustedes saben, la prensa, que estábamos nosotros debatiendo en la sala de sesión, que a veces nos perdemos, que cuál era el hilo, qué es lo que pasa. Nos pierden la noción del tiempo. Si uno se sienta ahí y está ahí apoyando el juicio político y le ve a todos sus compañeros que apoyan el juicio político saliendo así como esta imagen, que no te vas a quedar vos ahí. Aparte, a mí una nadie me dijo cosita nada. que se reprodujo en medios, en redes sociales, toda la foquito, perdón. y ahí también Los aparece nervios. la presión familiar que muchas veces nosotros decimos no les importa nada. A los políticos les importa cuando viene la presión familiar, por ejemplo. Papá, tío, ¿por qué te pusieron en la tapa de tal diario? ¿Por qué apareciste en el también. canal? Salen que vos le apoyás Es que a no, fulano. no le afecta solamente a esa persona, Claro. sino que a todo su entorno prácticamente. Ni hablemos. Sí. Sí, aparece la famosa. ¿Cómo es que se llamaba la lista de excluidos de los restaurantes y bares? Ah, sí. Mira si no te dejan entrar al Nuevo Lío ahora, por ejemplo. Ay, ay, qué terrible. Eso somos motivo para cambiar el voto. Pero también un tema, o sea, un dato no menor que decía también Celeste Amarilla es que ahora tienen 13 causales para este nuevo pedido de juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, y hasta podrían tener hasta 300, dando a entender de que si esta vez fallan nuevamente, van a dar más causales y más causales y más causales. Pero finalmente yo creo, y la mayoría de la ciudadanía me imagino que también piensa lo mismo, de que presenten un nuevo nivel acusatorio o no, los votos, como Claro, ya si lo no decíamos estamos- ayer, Sí. era temas políticos, finalmente era por cuestiones políticas de cada grupo o cada bancada que votaba a favor o en contra del juicio político, Que no porque por los nadie, causales, nadie ¿verdad? escucha la acusación y dice, tienen razón, Ajá, voy a nada. cambiar mi voto. Ya No, van eso no con una pasa. postura firme ellos. Además- Digan lo que digan, debatan lo que debatan o se den 2, 3 causales más. Además, no hay que echar tampoco toda la carga hacia el Partido Liberal, porque igual, vamos a suponer que estaban todos a favor y que no había esos 3 votos que votaron, esas 3 que votaron en blanco, votaban todos a favor. Igual ellos iban a tener, y de hecho que lo tuvieron ayer, 2 fugas en un sector que era el oficialismo colorado, en el que supuestamente todos los votos estaban a favor. Y tuvieron finalmente la sorpresa de que Miguel Cuevas, oficialista, y de que Luis Urbieta, supuestamente oficialista también, terminaron votando no en blanco,
No, es que hicieron presente nomás y votaron a favor. En contra votaron ellos. Y son gente que tiene, además soporta procesos en fiscalía, están investigados por hechos de corrupción. Por eso igual les iba a seguir faltando esos dos votos. Categórico. Sí, Porque, todo. No hay votos. porque esos votos ya estaban contados en esos votos que ya se tenían con anterioridad, cuando se contaba que faltaba 1 o 2 votos. Decían que todos los del movimiento de Fuerza Republicana estaban a favor del juicio político, que finalmente ayer quedó demostrado que no era así. Ahora, yendo nomás al tema también de las individualidades, digamos, en Cámara de Diputados, se los escuchó, se los leyó muy sentido a algunos de ellos. El propio Celso Kennedy, que es uno de los nombres claves, Vera Bejarano también, Pastores, ¿verdad? Pastor. También diciendo, no, nosotros nunca fuimos cartistas, ahora nos meten en esto por una decisión que tomamos, una confusión, como decía Celeste Amarilla. Sí, y también ya me imagino que en instantes vamos a estar desarrollando eso que decía también el propio presidente de la República, que supuestamente a algunos de los diputados se le ofreció $250.000. Fueron las palabras que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, decía en un discurso público, dando a entender que algunos de sus diputados, me imagino que de su bancada, recibieron esa oferta bastante jugosa. A la $250.000, no es poca plata. Sí, este nuevo, volviendo nada más al nuevo documento, decía Jorge, tiene 13 causales y vemos allí al final ya tenía algunas firmas principales, los que firmaron primero, pero decían que iban a seguir juntando más firmas. En ese sentido, por ejemplo, disculpame que te interrumpa, Fernanda, pero Celeste Amarilla decía que se le agregaron los 2 puntos que hablaba ayer. Uno era el operativo Smart. ¿Y después otro cuál era? El informe que ellos tienen, que ella presentó de esta fundación, se llama... Espera que te digo. Así es, para entender un poquito más también. Inside Crime. Ahora, tenemos lo que decía Celeste Amarilla y también tenemos lo que decía Celso Kennedy. Si les parece, podemos compartir con la teleaudiencia cómo explicaba Celeste Amarilla la presencia de sus correligionarios dando quórum para la sesión que finalmente rechaza el juicio político a la fiscal Sandra Quiñones. La ciudadanía tiene que saber que estos 15 señores que se quedaron en la sesión, 15 colegas liberales me refiero, que se quedaron en la sesión y que votaron a favor del juicio político, no nos han dado en todo este tiempo nunca muestras de conducta que nos haga sospechar de su honorabilidad. No es justo que queden estos 15 colegas pegados a una presunción de que han arreglado sus votos, porque no fue así. Créanme, acá hubo una confusión como muestra de que acá no hubo arreglos, acuerdos monetarios, ni intereses personales o cargos, o etcétera. Ellos acaban de presentar un nuevo libelo, en donde yo les colaboré agregando los casos que yo hablé ayer. El caso Smart, la operación Smart, que de hecho ayer yo dije en plenaria que esto ameritaba un nuevo libelo, y el informe del Instituto Inside Crime. Son inacabables las causales de la fiscal. Este libelo se hizo con 11, ahora tiene 13. Este libelo puede llegar a tener 300 causales. La confusión se produjo porque habíamos dicho vamos a plantear primero votar sine die. Y si perdemos con esa moción, automáticamente entramos a votar el juicio político. Todos, incluida yo, todos. En ningún momento se habló de retirar la bancada. El retiro de la bancada se produce intempestivamente cuando Hugo Ramírez anuncia el retiro de la bancada de Añetete. Y ahí se produce casi un desbande donde algunos nos vamos, otros se quedan. No hay ninguna esperanza ni nunca hubo de que un juicio político contra Sandra salga. Nunca hubo. Siempre supimos que Luis Urbieta y Miguel Cuevas iban a votar por Sandra Quiñones. Sin embargo, Añetete decía que sí tenían los votos. Y nosotros siempre supimos que era 2 acá, 3 de los nuestros. La verdad que yo dije de que las instituciones se deben respetar y que los juicios políticos que hemos desarrollado acá en la Cámara, de los cuales muchos yo firmé, finalmente terminaron en un procedimiento irregular de la Cámara de Diputados, y eso de alguna manera contribuía
a un perjuicio a la institución que es la Cámara de Diputados. Yo no firmé en esta oportunidad este libelo acusatorio, acompaño a los colegas parlamentarios. En realidad, el proceso del juicio político del que se presentó fue archivado. Ahora se presentó un proyecto nuevo y se le tiene que dar un trámite nuevo y tiene que tener un desenlace final con causas nuevas que de vuelta se tiene que tratar en el Parlamento. ¿Saben que inició ayer por confusión? Diputado, entonces se entiende que directamente es para evitar la expulsión que hacen esta presentación. Yo por eso decía de que en realidad yo finalmente el juicio político ya tengo mis dudas de que se haga en el Parlamento con el procedimiento finalmente de defender las instituciones. Yo diría que es una forma de justificar que en realidad los colegas no están comprometidos con el cartismo, así como en este momento plantean muchos dentro de eso. Basta salir en la calle para determinar que hubo mal desempeño de funciones por el avigjeo, por el contrabando, por el crimen organizado, por la mafia y todo tipo de crimen de motochorro en las ciudades y en el campo que de alguna manera justifican mal desempeño y obviamente eso significa no funciona el Ministerio Público y la Fiscala General es responsable de esta situación. Bueno, esto continuará. Mañana hay sesión, ¿verdad? Mañana hay sesión ordinaria. No Sí. juicio político. Ordinaria. Pero hay que ver de por ahí qué pasa. ¿Qué ambiente hay Con también, este verdad? nuevo pedido, ¿verdad? Sí. El nuevo libelo y todo eso, ¿qué repercusiones podría dar mañana? Así que vamos a estar todos atentos a lo que Fernanda nos traiga. Bachi Núñez le desafió a Mosqueta al presidente Mario Abdo. Sí, ayer. En otro capítulo de discusiones filosóficas. Sí. Qué notable, ¿eh? No. Qué notable, a qué hemos llegado, ¿verdad? Y son los honorables diputados que tenemos. Pero no es el primer caso ya este año, ¿eh? No. Que el intendente también se quiso meter en un moquete. cierto. Autoridad. ¿Qué les pasa, verdad? Vamos a escuchar, podemos escuchar lo que decía Yo no Bachi escuché Núñez. eso, a ver. Un reverendo inútil. Mientras tenemos pacientes que no tienen ambulancia en IPS, en ministerio, tu viceministro se van en los moteles llevando la camioneta del Estado con combustible del Estado y seguramente alguna secretaria que le contrataron. Qué inútil sociedad. Por eso te quiero romper la cara. Te desafío, Marito. Marito, sos nomás luego un reverendo inútil. Bueno, ahí está, desafío Moquete, te Pero quiero este romper video, la cara. ¿dónde lo publicaron? ¿Él lo publicó de manera pública o se filtró? ¿Qué se sabe? No. No sé, un mensaje directo al presidente. Si lo hizo. No, esto lo hizo evidentemente para que llegue Claro. a algún lugar y tiene que ver también, bueno, la respuesta hoy fue fuerte también del presidente con una denuncia de plata que ya mencionaba Jorge, pero vamos a hablar de eso en un ratito. Estamos atentos también porque hay lanzamiento de candidaturas. Hoy probablemente Katia González anuncia su candidatura al Senado. Vamos a ver qué pasa Sí. finalmente, pero es el fuerte rumor que hay para esta noche. Y decíamos, en el Partido Liberal finalmente ellos mismos se van a autoexcluir, decía Reina Alegre. Bajaron los decibeles, se presentó un nuevo libelo y en medio de esto también en la concertación sí parece que hay un mensaje más duro con respecto a lo que es la decisión de los diputados de dar quórum finalmente para que no corra el juicio político. Y justamente es al respecto que el coordinador de la Concertación Nacional 2023, el abogado Guillermo Ferreiro, adelantó que los diputados liberales que dieron quórum para el archivamiento del juicio político a la Fiscala General del Estado, Sandra Quiñones, y atención a esto según el coordinador de la Concertación, serán excluidos del proyecto en común que sellaron entre varios partidos de cara a las elecciones 2023. Un total de 18 diputados liberales quedaron en la sala de sesiones, dando así quórum al cartismo que finiquitó el caso enviando al archivo el libelo acusatorio. En total, 15 liberales votaron a favor del juicio político y 3 de ellos se abstuvieron, como bien ya lo mencionábamos hace cuestión de minutos. Y bueno, bastante contundente lo que decía el coordinador de la Concertación y ahora hay que ver cómo van a hacer, porque lo decía también Celeste Amarilla el día de hoy, de que decían, déjenme a nosotros como Partido Liberal decidir sobre nuestros afiliados, los que están dentro de nuestro grupo de partido en sí, ¿verdad? Decía ella. Y bueno, Y lo tiene que, razón, menos, ¿verdad? lo que menos necesita la Concertación ahora, con la decisión de algunos sectores de la izquierda, aunque no sean mayoritarios, lo que menos necesita ahora me parece es partir la masa, ¿verdad? Me parece que en este momento necesitan al contrario un discurso de unidad por más que haya decisiones que, bueno, hay que entenderla también como democrática finalmente, ¿verdad? Guste o no guste,
hay que tomar como también la autonomía de cada diputado. Pero vamos a seguir hablando de esto, tenemos que hacer pausa, hay muchos mensajes. Aguante Bachi, es el primero que llegó. ¿En serio? Esto puede ser un bachista o puede ser alguien que le gusta también ver el pugilato, ¿verdad? ¿El qué? El pugilato, el boxeo. ¿Qué le gusta? Viejazo, perdón, Fernanda. Perdón. Utilicé un término muy el viejazo. Sí, Aguante Bachi decía, ¿y qué va a decir este Bachi? Dice, escoria de la sociedad, fuerte. Gente como ellos, que el Paraguay está como está, sin vergüenza, dice otro de los mensajes. Así arrancamos la mensajería esta noche. Hay mucho más, por supuesto. Sí, 0985-625-000. ¿Cuál era el otro? ¿En el hecho contra un ciudadano era? Sí. José lo creo que era. José. Algo José era. Y después también hubo J era. Hugo Ramírez en el hecho. Sí, ese ya es viejo. Ese ya es viejo. Sí. Y después ahora se sumaría Bachi contra Mario Audo. El presidente Mario Audo también es deportista, ¿verdad? Él suele hacer, sí. o no tanto, porque a Bachi se lo suele ver. Era antes, no sé, antes de ser presidente, era muy activista, o sea, era muy activo en el tema de deporte. Pero ahora suele no sé. también hacer algunos... Y Bachi levanta videos luego así golpeando haciendo bolsa. boxeo, Sí. haciendo ejercicio y cosas así, Bueno. cuando se reúne alguna comisión en la que él debería estar. Ojalá que no lleguemos a eso. Vamos a hacer una pausa, nosotros después hablamos de más información, por supuesto, aquí en Puntos de Vista. (19:29, 15 grados) y les decíamos que tenemos información en vivo y vamos a ir ya hasta ahí porque hay confirmaciones de rumores políticos, Sí. ¿verdad? ¿Es así? Sí. Dentro de la concertación. Dentro de la concertación, a ver un poco esta alianza rumbo al Senado. Araceli, ¿qué tal? Buenas noches, contanos por favor. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches ya a todos y a todas. Qué gusto verles acá, qué bueno sentir esta energía vibrante en esta sala, en esta noche tan especial. Queridos futuros senadores y senadoras de la Nación, qué alegría y qué aliento compartir este escenario con tanta esperanza puesta en la construcción de un futuro mejor para el Paraguay. El Paraguay está cambiando. Yo siento, veo y escucho que la recuperación de nuestro querido Paraguay, que está secuestrado en manos de unos pocos, está más cerca que nunca. Y siento, veo y escucho que ahora no es un anhelo lejano, no es un sueño lejano, sino que se siente en el espíritu de cada uno de nosotros, de cada paraguayo, de cada paraguaya, en cada rincón del Paraguay. La concertación nacional es la herramienta que nos va a permitir ganar las elecciones de abril del 2023, ser gobierno y poner a la gente en el centro de la agenda del Estado. Pero ese camino no es y no va a ser fácil. Ese camino va a estar lleno de obstáculos quizás y va a demandar y va a exigir mucho de cada uno de nosotros. Y en ese proceso de entender las exigencias es importante darnos cuenta que tenemos que recuperar todos los poderes del Estado. En ese camino el Congreso de la Nación tiene que estar en manos de la ciudadanía. Todos nosotros hemos sido testigos cómo el Congreso en nuestra vida democrática, en los 33 años de democracia, se ha transformado, no solamente se ha degradado, sino que se ha transformado en un espacio que cobija y alberga a personas que defienden intereses particulares, sectarios. Se ha vuelto una cueva muchas veces de delincuentes y lo que menos representa es a la honorabilidad de la República. El Paraguay necesita de liderazgos legislativos fuertes, determinantes, comprometidos con el Paraguay. Necesita de un poder legislativo que lleve adelante la práctica legislativa, ejerza el control, lleve adelante los procesos de deliberación y debate, poniendo únicamente en primer lugar a la ciudadanía. Y yo veo una luz en medio de esa oscuridad. Veo a una generación de líderes, los veo a ustedes,
que entienden que es este el camino que tenemos que seguir en el Paraguay, que están dispuestos a dar su vida, sus conocimientos, sus convicciones, sus propias trayectorias y ponerlas a disposición del Paraguay, aunque esto a veces implique algunos renunciamientos personales o colectivos. Querida Katia, todos nosotros te hemos visto luchar frontalmente contra la corrupción desde tu banca en la Cámara de Diputados. Todos nosotros te hemos visto desafiar sin miedos, sin tapujos, sin ningún tipo de limitaciones a los representantes de la impunidad y la corrupción en el Paraguay. Absolutamente nadie aquí presente, ni ningún ciudadano paraguayo, puede decir que Katia González ha sido servil a los poderes fácticos, que ha renunciado a sus convicciones porque está hecha de una sola pieza. Estamos sirviendo el agua. Sí. Pueden servir después nomás el agua. El lobo. Katia, tu valentía, tu coraje, tu manera peculiar de transmitir tus ideas y también tus mensajes ha hecho que te ganes un lugar muy importante en la política paraguaya, pero lo más importante, te has ganado un lugar en los corazones de miles de paraguayos y paraguayas a lo largo y ancho del territorio nacional. Sos una mujer paraguaya ambareté que se lleva el mundo por delante. Y hoy antes de venir estaba tratando de recordar cuándo fue la primera vez que hablamos en persona. Y no me fue fácil identificar, porque la verdad es que llevamos varios años dándonos apoyo, acompañándonos en nuestras luchas, o en la lucha de cada una, en nuestras luchas, a veces uno que otro mensaje a través de las redes sociales diciendo fuerza, adelante. Realmente me emociona porque siento que en la distancia hemos podido acompañarnos por varias décadas, no de tantas décadas, pero años. Décadas no, somos todavía. Sí. Bueno, lo cierto y concreto es de que hoy nuestras convicciones y nuestro amor al Paraguay han unido nuestros caminos. ¿Y de qué manera y de qué forma? En estos últimos meses o semanas hemos compartido mucho tiempo juntas, hemos conversado, hemos intercambiado opiniones, nos hemos conocido mucho más. Hemos compartido también las frustraciones y la impotencia de lo injusta que es nuestra realidad en el Paraguay, y a veces hasta derramado una que otra lágrima, porque las cosas, o cambiar las cosas en nuestro país no es fácil. Pero lo más importante, hemos sentido en este caminar que estamos juntas, y más juntas que nunca. Y hoy junto a otros, miren alrededor la sala, y junto a muchas personas más que hoy no están aquí presentes, que estamos convencidas de que un Paraguay mejor, un futuro mejor se puede construir. Hoy, en esta noche súper especial, quiero decirte enfrente a todo el mundo, Katia, que te admiro profundamente. Quiero decir que representás para el Paraguay una de las mentes más lúcidas y brillantes que tiene nuestro país.
Y voy a hacer este anuncio frente a todos los que están aquí presentes y también al pueblo paraguayo en general, de que el Senado de la Nación va a contar con una de sus mejores mujeres que va a estar al frente, y quiero que me acompañen con un gran aplauso, porque Katia González va a estar liderando el Congreso de la Nación y, ¿por qué no?, la primera presidenta del Congreso de la Nación de la República del Paraguay. Felicidades, Katia. Sos un orgullo para el Paraguay, tu valentía, tu coraje, y más que nunca, orgullosa de estar acá contigo y de tener la posibilidad de ser tu amiga y no solamente compañera de lucha. Bueno, muy buenas noches. Realmente con el corazón rebosante de alegría, de compromiso y sobre todo esa fe, nuestra fe en que un país mejor es posible. Me dijeron acá los comunicadores que estamos en la era de la política del TikTok y que hay que hablar 1 minuto y medio nomás, porque después si no la gente no te atiende más. Sin embargo, yo les quiero pedir hoy que esta sala llena se convierta en interlocutores y en transmisores de un mensaje que hoy venimos a dejar acá desde la Alianza Encuentro Nacional. Les quiero pedir un poquitito más, y saben acá la gente del equipo que yo soy medio rebelde, entonces sé que no se van a enojar conmigo, y vamos a hablar un poquitito más largo, porque siento desde el fondo del corazón que tengo que decir algo, que tengo que contar el motivo que hoy nos lleva a tomar esta decisión. Y te agradezco, Soledad, tus palabras, te agradezco realmente el hecho de que estemos sumando un equipo maravilloso, porque realmente yo dije que iba a hablar nomás, pero escribí algunas cosas. Escribí algunas cosas porque sobre todo lo que ocurrió el día de ayer en la Cámara de Diputados, que nos generó una profunda frustración, porque lo que hoy nos pasa en el Paraguay es una tragedia que verdaderamente se puede evitar si nos involucramos y entendemos cuál es el valor de cada uno de nosotros, el aporte de cada uno de nosotros en la construcción de felicidad colectiva. En esta sala están mis afectos, está la gente que me apoya, está la gente que me contiene, está la gente que me soporta y está la gente, como mi señor marido, que me padece todos los días, 365 días del año. Están mis hijos, que debido a que tienen una mamá un poco obsesionada con esta vida ciudadana, Alejandro y Nicolás crecieron como yuyos, pero crecieron bien. Y son mi orgullo. Están mis padres, Zully y Marcial, que son el gran soporte. Y el otro día una colega decía que yo no podía hablar porque yo no era tan luchadora como ella, que ella luchó más todavía en la época de la dictadura. Y yo le quería decir, mira mamita, yo cuando era espermatozoide ya luchaba, porque mi papá fue un gran luchador en la época de la dictadura, y yo mucho antes, tal vez de ser concebida, ya estábamos luchando en las calles contra la adversidad. Esa adversidad que hoy nos confronta y que hoy tiene que generar un mensaje, mi estimado amigo, de que el Paraguay tiene que renacer y que eso es
posible con la ayuda de todos y cada uno de nosotros. Yo les pido a ustedes, en esta era de la tecnología, que nos den un like, que den un compartir, que nos ayuden a amplificar este mensaje, porque en esta sala tenemos el orgullo de decir que nadie vino arreado, que nadie vino pagado, que nadie vino rentado, sino que han venido por sus propias convicciones a escuchar un mensaje esta noche. Queridos conciudadanos, queridos futuros senadores y senadoras de la República del Paraguay, porque acá hay gente que representa lo largo y ancho de nuestro país, porque hemos construido una alianza que presenta en su primera etapa a candidatos con un perfil muy urbano, pero acá también tenemos a gente del Chaco, tenemos a gente de Caguazú, tenemos a gente de Misiones, a gente de Encarnación, a gente de Alto Paraná, que va a representarnos con toda la dignidad y todo el coraje que se requiere para cambiar las cosas. Pilar, claro, acá está don Pedro, Maura del Chaco, acá don Esperati, de Pedro Juan Caballero, a la pucha. No van a poder decir que no están representados todos los ciudadanos en la Alianza Encuentro Nacional. Y eso es motivo de celebración y es motivo de orgullo. Y estamos atravesando, mis estimados amigos, momentos críticos en la vida institucional y política del Paraguay. Recorro el país sin guardaespaldas, sin adulones, viajando a veces como con cada ciudadano en un ómnibus y llevando en mi cartera el fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo y no dinero mal habido. Y escucho a los ciudadanos que realmente me brindan su apoyo, su compromiso, su aliento, pero también entiendo en estos diálogos que generamos con la gente que hay un problema mayor que está en el Congreso Nacional y que no podemos seguir y no podemos lograr una gestión eficiente desde la presidencia de la República con un Congreso indigno e indecente. Necesitamos tener un Congreso diferente al que tenemos ahora. Amigos míos, no hay políticas públicas en salud, en educación, en seguridad, que pasen por el Congreso sin que sean literalmente carneadas por los caciques políticos, que siempre se encuentran preocupados por dar un manotazo al presupuesto público para seguir sosteniendo sus prebendas y sus punteros. Nosotros hoy venimos a plantear una política diferente, porque nos van a tener ahí al lado, luchando por la felicidad colectiva y por el bienestar común. A eso vinimos a comprometernos. Ese es el compromiso que hoy quiero compartir con ustedes. Y quiero que me ayuden. Muy bien, 19:47, estábamos en vivo con el lanzamiento. Podemos decir, bueno, entre otros nombres, la candidatura de Katia González, que se baja de la carrera de la presidencia para ser candidata al Senado y reforzar la lista, podríamos decir, ¿verdad? Por su trayectoria también. Porque ella va a encabezar la lista de esta alianza llamada Encuentro Nacional. Sí, así se llama. Encuentro Nacional. Más, claro, porque son varios partidos, hay movimientos. Claro, son además del movimiento también de Soledad Núñez, otros partidos más como Hagamos. Pero ya desde hace varias semanas se venía manejando esta hipótesis que hoy finalmente se hace una realidad, que Katia González se candidate al Senado y Soledad Núñez hasta este momento sigue como candidata a la presidencia de la República. Vamos a ver qué pasa más adelante, porque recordemos que también está la versión de que podría ser la candidata a vicepresidente de Efraín Alegre. Así mismo, veíamos a muchos dirigentes también conocidos en algún momento que militaban en política ahí en el lugar. Así que el Encuentro Nacional también un poco intentando volver a retomar presencia
en el Senado y tener más protagonismo en la política nacional. Sí. Un partido que en su momento también tuvo muchísimos representantes, la famosa lista 9. Pero bueno, por de pronto la noticia es esto, Katia González del Senado. Sí, señor. Declina, ya no es precandidata presidencial, dice, todavía apoyando hasta ahora, como decía Jorge, la presidencia o la precandidatura de Soledad Núñez. Habría novedades al respecto en las próximas horas. Pero vamos a hacer una pausa nosotros porque tenemos que volver ahí y hablar más de política y muchos otros temas, por supuesto, aquí en Puntos de Vista. Muy bien, seguimos nosotros con información y ya veíamos el lanzamiento de Katia González y otros temas también que tenemos de la concertación porque anuncian una reunión mañana. Así que tenemos que estar atentos a ver qué tema van a abordar, digamos, en esa reunión. Exacto, vamos a ver qué es lo que pasa. De hecho, que esta era la invitación que hacían para mañana miércoles 10 de agosto a las 16 horas. Esta reunión de la concertación, que hay que decir, ellos se suelen habitualmente reunir. Sin embargo, resulta llamativo. Los viernes suele ser su reunión normalmente, No, miércoles también. ¿También? Miércoles también, pero hay que ver qué... Pero esta invitación no dice ni el motivo, ni nada. Casa del Pueblo como siempre, ¿eh? Sí. Sí. Pero hay muchos temas. Firmado por Guillermo Ferreiro, en este caso el coordinador de la Concertación Nacional. Bueno, cambiamos de tema para hablar un poquitito también de la famosa comisión bicameral con el tema del juicio político. A lo mejor no hablamos demasiado de esto, aunque hay un punto que va a ser, por supuesto, muy comentado, porque tiene que ver una convocatoria que hicieron al expresidente Horacio Cartes. Recordemos un poco los antecedentes. El abogado Pedro Velar decía que Cartes no iba a ir y que analizaría contestar por escrito en todo caso y se amparaba en la condición del expresidente de senador vitalicio y también decían senador electo. Y hay novedades entonces con respecto a esto también, porque ahora quieren vía judicial hacer que comparezca por orden de un juez el expresidente. De hecho que estuvieron presentando este informe, este requerimiento que estamos viendo en pantalla, que hay que decir, porque mucho se criticó, si uno se pone a observar el documento, y si vamos a pleno con esa imagen, van a fijarse algo que estuvieron criticando, que está mal la fecha, Está mal, en el petitorio de este auxilio judicial, porque allí vamos a bajar un poquito más y después, no sé si podemos pausar, pero dice tener por presentado, en presente escrito, el auxilio judicial. 23 de agosto de 2023. Y ahí quería llegar. Dar trámite al pedido planteado y ordenar al señor Horacio Manuel Cartes Jara a comparecer a la audiencia señalada ante la Comisión Bicameral de Investigación para el día 23 de agosto. Tenía que decir de 2022, sin embargo, este material se distribuyó a los medios de prensa durante este mediodía, ya con este error. Hacía una publicación, mandé yo ahí al grupo la publicación que hacía Jorge Querey, diciendo y aclarando que este documento todavía no era el oficial, que todavía no se presentó ante el juez penal de garantías de turno y que recién mañana o el jueves se estaría presentando este documento oficialmente ante el juez de turno. Habrá que ver en manos de quién cae. Habrá que ver. Y la cadena de inhibiciones, a ver qué... No sé si hay antecedentes de comparecencia por esta vía las comisiones bicamerales, creo que no. No. Y una vez... Las últimas décadas nunca se escuchó, ¿verdad? Pero también hay que destacar de que no solamente al expresidente de la República, Horacio Cartes, que quieren llevarlo de manera forzada, sino que también a representantes de las empresas tabacaleras. Sí. Y podría ser investigadas por el tema de lavado de dinero, supuestamente. Bueno, a ver qué pasa con esa historia. Se aclara entonces lo de la fecha, que se prestó también un poco más que nada a broma, más allá del error, ¿verdad? Claro, algunos decían, bueno, esto es como para que nadie pueda decir que no puedo. Viste que así te dicen, no, justo la semana que viene, me imagino que en el 2023 la agenda de todo está todavía libre, ¿verdad? Pero mira que es agosto. Ya va a ser con nuevo presidente. Ya va a ser con nuevo presidente, pues ese es el tema. 15 ya tenemos otro. Y la comisión bicameral a lo mejor muchos ya no están tampoco. Exacto, no, pero hay que hacerle la aclaración igual a la gente entre broma y broma. Dicen, lo que quieren es llamarlo y convocarlo a que asista el 23 de agosto de este año. A ver si algún juez toma la iniciativa y termina firmando esto. Veremos qué reacción hay en el Poder Judicial con relación a esto. Y cambiamos de tema para hablar ahora del presidente Mario Abdo, porque ya adelantaba Jorge, hacemos referencia a eso por el video también que corrió hoy,
donde hay, digamos, una declaración bastante fuerte que decir del presidente Mario Abdo, porque se refiere a un hecho que puede ser un ilícito además, que tiene que ver con lo que sería un soborno en este caso y de un monto que además asusta, al menos al común de los mortales. Quizás en otras esferas están acostumbrados a hablar de ciertas cifras, pero nosotros escuchamos $250.000 y nos quedamos helados, ¿verdad? Y fue durante un discurso público, durante su jornada de gobierno en el departamento de Caaguazú, donde dio estas fuertes declaraciones y acusaciones, por qué no decirlo así, una denuncia. Acusó, de hecho, ¿verdad? De hecho, de que afirmó de que se dio un ofrecimiento a diputados. Claro, perdón. A diputados. Pero él dice, no habla de que nadie aceptó, de que hubo ofrecimiento. Sí, exactamente. Y por lo menos la persona o los diputados que habrán dicho esto al presidente, me imagino que rechazaron la propuesta. Y bueno, que él mismo afirmaba de que los diputados o algunos diputados fueron tentados con una suma de $250.000 para votar en contra del pedido de juicio político en la última sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. Y bueno, esto lo hacía de manera pública el día de hoy en el departamento de Caaguazú durante un discurso público en su jornada de gobierno. Escuchemos lo que decía el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Yo nunca he hecho política desde la mentira, desde la manipulación. Siempre hemos construido un itinerario con la verdad. Y muchas veces la verdad molesta a muchos, porque es como que la luz alumbra a la oscuridad. Y quiero agradecerles la conducta de quienes iniciamos este gran proyecto hace unos años, que levantamos la bandera de la rectitud y de la dignidad. Acá hay diputados que recibieron ofrecimientos de $250.000 por sus votos para el día de ayer. Y seguramente algunos habrán agarrado, no sé cuánto. Y ojalá que sea suficiente para comprar su conciencia. Pero hoy quiero manifestarle mi gratitud y mi admiración a Hugo y a Papu por mantenerse en la línea correcta, que más temprano que tarde va a triunfar. Les queda poco tiempo a aquellos que creen que el dinero es el motor de la construcción del destino de esta nación. La dignidad va a volver a vencer en el futuro. Bueno, declaraciones del presidente Mario Abdo. Se refería a Hugo y utilizó ¿a quién más se refería? Hugo y alguien dijo. Yo no entendí bien a quién hacía referencia. Pero por un apodo creo que lo mencionan para mí, que es a Soroka. Así que vamos a consultar después. Pero eso es lo que decía hoy Mario Abdo. Mucha gente decía, si hay una denuncia de ese tipo, o la Fiscalía debería tomar ya como punta de investigación, o el propio presidente debería hacer una denuncia formal ante el conocimiento de un ilícito de este tipo. Además, pero para afirmar de esta manera y hacer una denuncia formal tiene que tener pruebas, ¿verdad? Es difícil, no tengo pruebas. Me dicen que. Claro. Pero tantas veces ya se dijo, me dicen que no. Es momento de empezar a buscar pruebas de algún tipo ya. Después de tantos. Porque hay muchísimas versiones, y no solamente ahora el presidente de la República ya habló de ofrecimientos antes. Pero vos que conocés mejor, Fernanda, los pasillos del Senado y cómo se dan supuestamente estas propuestas por diputados, senadores y cosas así, que supuestamente se dan estos ofrecimientos económicos para que voten a favor o en contra de ciertos proyectos, ¿se da de manera presencial? Porque me imagino que por teléfono celular sería muy fácil capturar pantalla o grabar audio. Decían los diputados que hacían esta misma denuncia ya desde hace, como les digo, tiempo, que supuestamente en medio de las sesiones algunos salen, creo que era Celeste Amarilla la que un poco detallaba también esto, de que algunos salen del pleno, que es lo que se ve cuando se realizan las sesiones, y van a una sala que tienen en la parte de atrás, por así decir, que es una sala
donde ellos pueden ir a almorzar, donde tienen sanitarios y cosas así. Donde no accede la prensa en general. Donde no accede la prensa en general y que de hecho que ya no se tiene acceso cuando empieza la sesión. O sea, salen del pleno y van ahí a un pasillito, al pasillo de salida, y en vez de salir del pleno, van a la sala. Porque también hay una especie de terraza donde suelen salir lo que fuman, pero ahí la prensa sí llega. Ahí sí se suele llegar, ahí hay policías que pueden ver, ahí hay de todo, ¿verdad? Lo que decía, creo que era Celeste Amarilla, si no recuerdo mal, era que salen de ahí y van a esa... Porque tienen una especie de pieza como para ir a almorzar, con baños, cosas así. Y digo nomás, si es que de verdad ocurrieron esos hechos de que supuestamente se dio este ofrecimiento de coima, entre comillas, de $250.000, una cifra sideral prácticamente. Si es que tienen pruebas, o sea, si es que se dan en esos pasillos, hay cámaras de circuito cerrado que podrían demostrar ese tipo de denuncia, ¿verdad? Pero ¿cómo para conseguir, ¿verdad? ¿Cómo probás que sea un dinero? Porque no te van a dar un fajo así. Suponemos, ¿verdad? No. Tipo, el maletín así. Maletín. No, como no te dice van que a dar. Efraín, ¿verdad? El famoso maletín de la mafia. Y ahora dentro de poco no se va a poder más hacer screenshot, captura de pantalla en sí, WhatsApp. También. Así que tampoco va a ser prueba ya de eso. Y si le sacas la foto con otro teléfono. Foto con otro teléfono, ya explicaron. Pero es como una especie de un... Claro, el juego político. Un cuco que todo el mundo va diciendo siempre, pero nunca se ve alguna prueba, nunca... Ahora es irresponsable, ¿verdad? Porque una acusación así de seria debería tener algún tipo de elemento más que un rumor, sobre todo viniendo del presidente de la Sí, en ese República. sentido sí, porque últimamente ya hay acusaciones de todo tipo en los discursos políticos, tanto de parte del movimiento de Honor Colorado como también de Fuerza Republicana, donde se acusan mutuamente de diferentes hechos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, de todo un poco ya se ha escuchado. Nosotros seguimos hablando de información y ahora una buena para un grupo de ciudadanos, por lo menos porque la ANDE anunció reducción de tarifa para un segmento de la población. Sí. Los que no tienen tarifa social y pagan creo que hasta 400.000. 404.000 guaraníes para ser un grupo preciso. de hasta algún porcentaje de residenciales también, de los que tienen factura residencial. Esos son los que van a recibir la ventaja tras un acuerdo de las bases presupuestarias del costo de la energía. Van a reducir hasta un 25% del costo de la tarifa de la ANDE. Atiendan bien esto porque va a beneficiar a 1 millón de usuarios desde septiembre hasta diciembre. La ANDE entonces reduce 25% de la tarifa. Se dio a conocer esto. Está vinculado también a decisiones tomadas del directorio ejecutivo y del Consejo de Administración de Itaipú y a la tarifa que se paga por lo que llaman la energía intermedia. Pero se está hablando solamente de viviendas. Sí. No aplicaría entonces a aquellos que ya están, que figuran, que son negocios, que son salones comerciales, cosas así. Vivienda hasta 404.000, como aclaraba Jorge, y los que no están ya recibiendo el beneficio de la tarifa social. Y esto supuestamente se da en el marco de la nueva tarifa de la energía que produce Itaipú Binacional, pero lo que me extraña es que solamente sea hasta diciembre, siendo que esta tarifa ya es por tiempo indeterminado hasta el momento, ¿verdad? Hasta el momento sí. Y ahora dicen, bueno, septiembre hasta diciembre, y después en enero volvemos a la normalidad. Sí, y solamente hasta lo que consumen 1.000 kilowatts por mes, según aclaraba. 1.100.000 usuarios. 1 millón de bastante gente. Y justo 1.100.000 usuarios que de quedarse solamente hasta diciembre ese beneficio, en enero cuando hace más calor, cuando más la gente se queja de esos sobrecostos, incluso en su factura de la ANDE, van a tener que pagar 25% más. Si es que no se extiende, ¿verdad? Si es que en diciembre no te vienen con una y te dicen otra vez, mira, extendemos. Desde septiembre va a ser esto, para aclarar. Hasta diciembre. Así mismo. Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son 4 meses en el que vamos a tener este beneficio. Digo vamos porque a mí, por ejemplo, en mi caso, diciembre, enero, 360, 350, pero ahora me está viniendo 100, 150. Baja mucho sin el aire. Pues ya la diferencia. Por eso nos quejamos a veces del frío, pero a veces viene bien también el frío para gastar un poco menos, por lo menos en ese rubro de acondicionador de aire. Ahí está la noticia, entonces queríamos compartir también con ustedes. Son 1 millón de personas, no es poco. Entonces 1 millón de usuarios que van a ser beneficiados con esto, con tarifa reducida de la ANDE por unos meses. 13 grados, bajó la temperatura de vuelta. Sigue bajando. Bueno, y tenemos más para hablar de eso y escuchar las notas con respecto al tema que estábamos planteando. Nosotros podemos anunciar hoy que desde septiembre
vamos a poder hacer una reducción a alrededor de 1.100.000, 105.000 consumidores de la ANDE, teniendo en cuenta este momento, esta situación inflacionaria que está viviendo el mundo y la región. Como parte de nuestro programa para contener la inflación, vamos a hacer una reducción a 1.105.000 usuarios de la ANDE por alrededor de 25% de la tarifa. Aquellos que lleguen a un consumo alrededor de 1.000 kilowatts por mes, nosotros les vamos a hacer una reducción desde septiembre del 20. Más o menos significa que el que paga 400 y algo mil guaraníes va a pagar alrededor de 100.000 guaraníes menos, 1.100.000, que representa el 75% de los usuarios de la ANDE. Desde septiembre a diciembre van a tener una reducción en su factura para combatir este momento inflacionario. Y tenemos luego ya de los 1.600.000 usuarios que tiene la ANDE, alrededor de 270.000 usuarios que están dentro de lo que es la tarifa social. Entonces esta reducción de tarifa vamos a traducir en reducción y en descuento para la clase media, que va a impactar directamente alrededor, reitero, de a 1.105.000 usuarios de la ANDE. Entonces, eso es lo que me enteré hasta hoy, ¿verdad? Permítanme llegar a Asunción, hablar con el director, con todos los consejeros. Bueno, ahí está entonces el presidente Mario Aodo hablando. Tenemos que hacer pausa. Sí. Ahí está nuestra línea de WhatsApp también, siempre lista, por supuesto, para recibir los mensajes de la gente. Es un mentiroso este presidente, un mal agradecido con Horacio Cartes, que le salvó el juicio político. Dice uno de los mensajes que acaba de llegar. Solo para campaña electoral, dice. Y bueno, la verdad que lo de los meses habría que explicarlo de alguna manera. Y no explicar, sí, parece. Entregaron la soberanía de Itaipú, dice. Hoy salen con que bajan la ANDE, dice otro mensaje. Así que la gente pone todo en tela de juicio y está muy bien que hagamos esto como ciudadanos. Siempre agarrar todo con pinzas. Sí. Lo que dijo Bachi sobre los moteles es el que más... No, yo no puedo leer eso. Le acusan de asistir frecuentemente, no podemos nosotros decir eso al aire, ¿verdad? Sería complicado. Bueno, después leemos más mensajes y más información, por supuesto. Son las 20:08 ya, 13 grados, mañana frío. Hace frío, sí, mañana pronostica una mínima de 9 nomás luego. Con 10 primero que bajaron. Sí, me estaba acordando esta tarde de ustedes. Bien. Que me preguntaron... Porque mañana es el aniversario de San Lorenzo. Claro, y esta noche ya es la... Y esta noche ya es la serenata. Pero qué lindo. Ya, estaba viendo, impresionante. Hay que decir realmente, una vuelta después de la pandemia, después de tanto encierro, que hacen en la ciclovía de San Lorenzo un festival bastante amplio, desde Francisco Russo hasta Cachiporros va a estar. A la gran 7. Pero anteriormente se hacía en la explanada de la catedral. Y este año se hace en la ciclovía, estaba viendo que es entrada gratuita, de hecho que empezó a la hora que empezamos Punto de Vista, a las 19, iba a empezar. Un festival impresionante, pero gratis. Bueno, y recordemos también la invitación que dábamos ayer sobre la obra de teatro de los aspirantes a policías que van a estar presentando también, o sea, que están presentando ahora. A las 8 empezaba esta obra de teatro sobre la vida de San Lorenzo frente a la catedral. Mucha actividad, entonces, ojalá que acompañe un poquito el tiempo, va a estar fresquito, pero uno se imagina que habrá con qué también mitigar ahí, ¿verdad? Sí, seguro. Y siempre hace frío. Yo me acuerdo cuando yo me iba, por lo menos en los tiempos en los que yo me iba con mi familia a ver ahí frente a la catedral, hacía un frío impresionante. Y San Lorenzo tuvo una muerte, un mártir, ¿verdad? Quemado, una parrilla. Literalmente una parrilla, terrible. Y bueno, el saludo para todos los sanlorenzanos, a todos los de nombre Lorenzo, a los compañeros Lorenzo, a las Lorenzas, a mi querido barrio San Lorenzo de la ciudad de Caguazú. Mi ciudad, mi barrio, el populoso, como le dicen, está también de fiesta, así que a toda la gente del barrio San Lorenzo de Caguazú, un saludo muy especial. Y mañana asueto en la ciudad de San Lorenzo. Y no pregunten hoy al acero porque va a haber una explosión de petardo de aquella seguramente. Todo seguro. Bueno, hacemos nuestra pausa, nosotros después volvemos con más información. Bueno, después del deporte volvemos a nuestra actualidad y ya hablábamos algo de la Comisión Bicameral, pero hay más novedades también, Feroy. Sí, porque el día de hoy, entre otras personas que comparecieron ante esta comisión, estuvo el exministro del Interior, Arnaldo Yucio, recordando un poco, y lo principal por lo que él fue convocado en la jornada es para dar detalles y volver a desglosar un poco aquel informe que él daba a conocer en este sentido a inicios de este año, en febrero,
Cuando comparecía, denunciaba todo un esquema de lavado supuestamente vinculado al expresidente de la República, Horacio Cartes. Y en este sentido, él estuvo hablando no solamente sobre el caso Cartes, sino también sobre otros hechos, opinando también por sobre todo y dejando mucho que hablar. Pero vamos primeramente a compartir lo que él mencionaba sobre el caso Cartes. Particularmente era consultado, de hecho que como decíamos, él volvía a desglosar un poco todo lo que tiene que ver con aquella denuncia que hacía, dijo que fue información proveniente de la propia declaración del expresidente de la República ante la Contraloría, pero después consultado respecto a la designación y a la posible investigación penal que pueda estar realizando los Estados Unidos, esto era lo que él respondía. La información que tengo es que ya está abierta una investigación allá. ¿Verdad? Yo no encuentro sentido a que el gobierno el Departamento de Estado americano tome una decisión como esa basándose en investigaciones hechas en el país. ¿Verdad? Necesariamente tiene que ser alguna investigación, algo abierto en los Estados Unidos para que merezca una decisión como esa. Que es muy factible entonces que esta declaración es un paso previo a una solicitud de extradición. Y si uno analiza los antecedentes, ¿verdad?, de otros casos similares, suele darse, ¿verdad? No. Y bueno, también hablaba de un tema muy vidrioso como lo es, por ejemplo, el caso de Marcelo Pecci, que está siendo investigado también aquí en nuestro país. Daba su hipótesis también de lo que pudo haber pasado y bueno, también datos que él daba a conocer en torno a cómo se maneja por lo menos el crimen organizado en el territorio nacional. Sí, y sobre eso, él decía en todo momento, esta es una hipótesis que yo tengo a modo de ver un poco lo que está ocurriendo, y mencionaba, de hecho que recalcaba que para él uno de los pocos agentes fiscales incorruptibles era Marcelo Pecci. Y también hablaba del caso de en su momento el ex jefe del comando tripartito, Fernando Ruiz Díaz. Recordemos que esta persona también había sufrido un atentado en abril de este año. Y él vinculaba estos dos casos. Y presten mucha atención con lo que decía Yucio. Para él, y según esa hipótesis personal que tiene, ambos habrían sufrido un atentado, sí. Pecci y Ruiz Díaz, el ex jefe del comando tripartito, por la misma razón. Él cree que hay personas que utilizaron el nombre de Pecci para intentar negociar con personas del crimen organizado, no llegaron a cumplir con lo prometido, recibieron dinero en nombre de Marcelo Pecci y es por eso que terminan asesinando, según Yucio, al fiscal. Salió un poco, perdón, antes de escucharnos nomás, salió un poco al paso en un día en el que se habló mucho de otra hipótesis, ¿verdad? Sí. Vinculada a un grupo mafioso también, obviamente. Que es esta del medio, del tiempo, sí, que había Colombia. dicho que supuestamente uno de los que están detenidos ya en Colombia dijo o dio a entender que el clan Insfran o que Sebastián Marcet o ambos estarían directamente ligados y que habrían sido los autores morales de este crimen. Decía Yucio, yo le hacía esta consulta y él decía, yo no tengo información. Por error dijo en un momento también, ¿verdad? Sí, Fue matado por error. Pero en el sentido de lo que mencionaba Fernanda, ¿verdad? El error se da por parte de los narcotraficantes o los que están dentro del crimen organizado, suponiendo, o sea, ellos pensando de que dieron plata, dinero al fiscal Marcelo Pecci, por ciertos favores que nunca recibieron, porque en realidad no habría sido el propio Marcelo Pecci quien habría solicitado esos montos de dinero. Bueno, es por lo menos una de las hipótesis que él maneja, porque él dice de que los que están dentro del crimen organizado y también dentro del esquema del narcotráfico normalmente no atacan a este tipo de personas que no se meten con ellos de forma directa o no les traiciona. Porque este tipo de hechos sangrientos, de crimen, de homicidio, de asesinato directamente están vinculados con ajustes de cuentas o algún tipo de traición por parte de las víctimas en contra de este esquema de crimen organizado internacional.
Está lo que decía Yusio, podemos seguir escuchando ahora. A ver. Entonces la hipótesis que yo arriesgo es que justamente alguno o recibir era oñemoí y ñacarecuera la ayacá. El crimen organizado y los narcotraficantes en particular, lo que no perdona es justamente la traición. Creo, conociendo a ambos funcionarios, al comisario del Comando Tripartito y a Marcelo Pecci, de que ellos fueron involucrados, ¿verdad? Y esa información le fue llegada al crimen organizado y a partir de allí se da este tipo de eventos. Si se confirma, puede establecer otro escenario, porque hoy probablemente ya se estén dando cuenta ellos, estoy hablando de la criminalidad organizada, que sus víctimas, ¿verdad?, no fueron los que potencialmente les traicionaron. Y va dando un poco a entender en esta última parte, Yusio, de que los mandantes, los autores morales de este asesinato, siempre él lo vincula al atentado que sufría el ex jefe del Comando Tripartito, se equivocaron, fueron traicionados en realidad por esas personas que se hicieron pasar por Pecci o por cualquier otra autoridad fiscal y que ahora se están dando cuenta. Y dando un poquito también, incluso en su comparecencia ante la comisión, él decía y daba a entender que quizás a partir de ahora se podrían llegar a conocer otros casos o las personas que están detrás del asesinato de Pecci vayan a ajustar cuentas con quienes realmente les traicionaron. Ojalá que porque sea no creo que vayan, por ejemplo, vayan a denunciar que fueron víctimas, por ejemplo, de, para nada, de extorsión, ¿verdad? Ojalá que sea útil lo que dijo Yusio, porque Yusio tuvo mucha experiencia desde fiscal y los cargos que ocupó también luego ya en el Ejecutivo. Tuvo mucha experiencia, también. Claro, en la Senado con el crimen organizado, así que se estima que su testimonio puede ser muy valioso, porque finalmente esta comisión, la intención de esta comisión es investigar hechos y llegar a conclusiones también. Sí. No es indicar a la gente que va ahí, mostrarlo como culpables o como colaboradores de la comisión, sino llegar desde el Parlamento también, desde el Congreso, mejor dicho, llegar a tener conocimiento de ciertos aspectos para intentar mejor control a las instituciones, mejores leyes si hacen falta y ver un poco, tener una sensación real de cómo está el país en estos ilícitos, porque incluso a Yusio le preguntaron, por ejemplo, el tema de Vinicius, ¿verdad? Sí. Del auto de Vinicius, ¿verdad? Sí, Vinicius. ¿Por qué usó el auto? O sea, hubo también algunas preguntas que fueron incómodas, por decirlo, o por lo menos que le pusieron a él en otro lugar, no solamente como con lo que él conocía. Claro. No solamente como denunciado. Sino como denunciado. Él de hecho decía sobre el caso de Marcos Vinicius Espíndola, recordemos que Yusio va a unas vacaciones familiares, utiliza un automóvil, le llama a este hombre que después saltó que estaba siendo buscado por la policía del Brasil, que estaba soportando investigaciones por hechos de narcotráfico. Y hoy se ratifica Yusio y dice: yo hasta ahora no sabía en ese momento y hasta ahora no sé y desconozco cuáles son esos antecedentes y esas informaciones que vinculan a Marcos Vinicius Espíndola con el tráfico de droga y el crimen organizado, decía él. Y después incluso se atrevía más y decía: las mismas personas, sindicando al cartismo, que me dicen que yo tuve vínculos con esa persona, también estuvieron negociando con sus empresas por mucho más tiempo que lo que fue en mi caso, dijo él, intentando un poco salvarse también de esa crítica. Pero hay más declaraciones de él porque también habló de Marcet. Sí, teniendo en cuenta lo ocurrido con el caso de Sebastián Marcet, tanto se habló el día de hoy de esta persona que continúa soportando un proceso en los Emiratos Árabes Unidos, es requerido por nuestro país, vinculado a todo el operativo Ultranza. Presten mucha atención con la siguiente declaración que hacía Arnaldo Yusio, porque él dice: en su momento, cuando ya estaban investigando a Marcet y a Lindomar Reyes Furtado, llegaron a tener algunas informaciones muy sensibles y en ese momento se iba a producir el cambio del jefe de investigaciones del Alto Paraná, algo que para ellos significó sin duda alguna, por un lado, un retroceso en la investigación y por otro lado daba a entender que incluso a raíz de esto y a raíz de que tuvieron que socializar los datos que tenían,
se produjo la filtración que permitió a Sebastián Marcet fugarse del Paraguay. Le explicó, así como se hizo al comandante entonces, de los elementos con que contábamos en ese momento. Por eso era importante que la cabeza de esa investigación no salga, no sea trasladado. De alguna forma ralentizó la investigación del personal inferior. Se daba la posibilidad de que pueda filtrarse algún tipo de información. Coincidencia o no, tiempo después este señor desapareció. Bueno, seguimos hablando del caso Pecci ahora porque hay novedades. Bueno, ya decíamos, hubo una publicación muy fuerte desde El Tiempo, un diario colombiano, que acá las autoridades dicen no conocer, al menos lo que se indica en esa publicación, pero además recordemos que comentábamos la celeridad con la que se condenó a las personas involucradas en el asesinato de Marcelo Pecci. 4 de los 5. Pero faltaba llegar algunos al final, digamos, con quien se considera es uno de los cerebros justamente de esta operación que termina asesinando a Marcelo. Y vamos a tener, o hay novedades mejor dicho, que llegan desde Colombia porque la Fiscalía General formuló acusación y llamó a juicio oral a Francisco Luis Correa Galeano, de 43 años, que tendrá que ir ante el juez penal de Cartagena, el hombre sospechoso de articular el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Y más allá de la culpabilidad de él, también se espera que pueda aportar datos seguramente en la declaración, porque intentará probablemente evadir la responsabilidad, y si conoce algo del caso, enviar hacia otra persona. Se aguarda con mucha expectativa que puede declarar este hombre. Y recordemos que 4 de los acusados, o sea, la celeridad que se dio en cuanto a la condena de los involucrados en el crimen de Marcelo Pecci fue justamente porque 4 de los indicados aceptaron la culpa y pidieron perdón de manera pública, inclusive al Estado paraguayo y también a su propio país. Y bueno, ellos reconocieron el hecho y fueron condenados a una condena menor, teniendo en cuenta, por ejemplo, el caso de Francisco Luis Correa Galeano, de 43 años, quien hasta este momento no reconoce su participación dentro de lo que fue el esquema del crimen de Marcelo Pecci, pese a todas las pruebas que tiene actualmente la Fiscalía de Colombia. Y es por ello que él incluso se expone a una pena de hasta más de 50 años de cárcel. Se lo imputó con el título de dolo, en calidad de coautor de los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Y nosotros se marcaba en un momento dado la rapidez con la que actuaba la justicia colombiana y se ponía como excusa a esa expresión. No, pero estas personas reconocieron. Sin embargo, ahora vemos a alguien que no reconoció el hecho, que negó el hecho, que ya va a ir a juicio oral. A pesar de todas las pruebas. ¿Y en cuánto tiempo? Y acá rápido, lo que te lleva un proceso. Ayer salió la sentencia contra Froilán después de cuánto tiempo de Una No Te Calles. 2015 fue eso. Los muchachos de Una No Te Calles están haciendo posgrado y eso. Y todavía no estaba el juicio. Ya son docentes. Ya son docentes de la 1 hora y todavía no salió el juicio, o recién salió el juicio. Y en este caso, vean la rapidez de la justicia colombiana, que también dicen que tiene muchísimos problemas de corrupción, pero por lo menos tiene celeridad, que ya es un paso, ¿verdad? Así que bueno, para recordar nomás también a Marcelo Pecci, que estuvo en la noticia, y que ayer también, ya que estaba hablando Julio del ambiente deportivo, ayer se veía una foto grande de Marcelo Pecci en la gradería del León Condú, porque Marcelo Pecci junto a su papá eran hinchas del Deportivo San José en básquetbol, fanáticos de Guaraní por un lado, y también exjugador, de hecho, Marcelo Pecci, y también fanático, y aparecía también un cartel grande ayer, y se pedía, incluso el técnico de San José le dedicaba la victoria al doctor Pecci, el papá de Marcelo, ya que estamos hablando del fiscal Marcelo Pecci, para recordarlo de una manera un poco más grata también en medio de esto. Hay que hacer pausa. Sí, señor. Ya venimos. Bueno, gracias, Julio, la información deportiva también con Paraguayo, que siempre da gusto ver cómo les va por afuera, ¿no? Exactamente. Continuamos hablando de noticia, y el día de hoy fue noticia el caso justamente del operativo Berilo, que nuevamente no se pudo realizar la audiencia preliminar del caso porque fue suspendido debido a que Napoleón Acosta, abogado de Gisela Ramírez, recusó a la jueza penal de garantías Alicia Pedroso.
El abogado, en este caso, sustentó además que la acusación presentada por el fiscal adjunto Marcos Alcaraz no es válido, ya que no tenía competencia al no ser fiscal general del Estado, como lo indica la ley. Y la jueza Alicia Pedroso tenía la obligación de devolver para que sea Sandra Quiñones quien presente dicha acusación. Los principales acusados en esta causa son Reinaldo Cucho Cabaña y el diputado Ulises Quintana, además de otros 22 procesados en total, que este caso Berilo todavía aparentemente tiene mucha cola y que por lo menos esta vez no se pudo realizar esta audiencia preliminar del caso. Y muchas, podemos decir, mucho papeleo, para no decir chicanas también, para llegar a juicio. Hablando justamente de cómo funciona la justicia a veces con tantas vueltas en Paraguay. Ahí está entonces la información. Ayer anunciamos que podía haber juicio y ahora hablamos de la suspensión preliminar por una recusación presentada contra la jueza. Estamos de acuerdo a que prosiga el juicio, pero lógicamente que habiendo un recurso de casación, cualquier alumno de derecho sabe de que el juicio no puede proseguir. Si es que vamos a hacer un análisis técnico procesal, en ese sentido, el Ministerio Público queda sin acusación, pero soy yo quien más quiere que se realice esta audiencia preliminar y dar fin a este circo. Y la financiación de mi campaña fue hecha por el Movimiento Colorado Añetete, por el gobernador del Alto Paraná, Roberto González Baezquen, y yo también que puse recursos míos para mi candidatura. Ustedes saben de que se hizo en Raquiura una cena en donde el movimiento Añetete, liderado por Mario Audo Benítez, José Alberto Alderete, que era jefe de campaña, se hizo una recaudación de más de $1.200.000 y el movimiento hacía actividades para financiar la campaña a nivel nacional. En ningún momento yo quiero ver cómo puede probar la fiscal Lorena Ledesma de que yo he sido financiado por Cucho Cabañas. Puede probar, es más fácil que pruebe que yo soy el homicida de Bin Laden antes que pruebe que yo fui financiado por Cucho Cabañas. Es totalmente ilógico y no tiene ninguna relación fáctica. La acusación de la fiscal Lorena Ledesma no es imparcial, es totalmente parcialista, inquisitiva. No tiene argumento alguno esta acusación. Hace más de 4 años que estamos aquí y nadie está haciendo chicana. La chicana lo hizo el fiscal Marcos Alcaraz en aquel tiempo cuando presenta una acción de inconstitucionalidad ante la Corte y queda 2 años, 6 meses varado el proceso en la Corte Suprema de Justicia. Y hoy día mi abogado no se opuso a la prosecución del juicio. Nosotros necesitamos que se haga la audiencia, pero la ley no permite. Muy bien, parte final de nuestro programa, pero todavía hay mucha información, así que no se muevan de ahí, que tenemos muchas cosas que contarles en esta noche que se pone fría con 13 grados ahora. Mañana amanecemos con 9, según meteorología, así que a prepararse. Y nosotros le informamos y le contamos de algunos casos, como por ejemplo este que tiene que ver con un robo, con un descuidista aparentemente en realidad, ¿verdad? Sí, tantos casos y este que se replica aquí en la ciudad de Asunción, en un conocido shopping. Sí. Robaron un reloj, pero lujosísimo, valuado en más de 260 millones de guaraníes. Sí, que serían unos $40.000, era la información oficial. Y normalmente esto lo vemos, por ejemplo, en el Mercado 4, en la zona, por ejemplo, del microcentro de Ciudad del Este, y ahora en un concurrido shopping y en una joyería, pero de alto nivel. El hombre se hizo pasar por cliente. Pide ver el reloj más caro prácticamente, incluso en caja de oro. La cajita lo dejó ahí, pero el contenido se lo llevó en el bolsillo. Ya recién al día, esto ocurría el día domingo, pero recién al día siguiente, ya el lunes prácticamente se dieron cuenta de la situación al encontrar la caja vacía de allí. Pudieron constatar a través de imágenes de circuito cerrado de que había sido que el hombre se llevó el reloj. Un reloj él dijo que voy a traer mi dinero o algo así, dijo, y le dejó la caja y la chica también. O sea, pero dejó también un maletín con una notebook de supuestamente, garantía. Como garantía.
Pero no. No, pero en realidad él no se llevó luego nada, o sea, No, y dejó por la eso te caja, digo, todo eso. dejó Sí. una notebook Sí, el con un maletín sí. de garantía para decir, te dejo esto y voy a traer el dinero. Vengo enseguida, puedo dejar mis cosas acá. Sí. Dijo. Él fue el que daba un acto de confianza. Pero eso de que Y se dieron cuenta Al día siguiente recién, sí. raro, la mujer es una funcionaria ya de 64 años, según lo que pude leer también en las redes sociales, y ella no revisó más la caja de oro. Y bueno, me parece también muy llamativo, ¿verdad? Que una persona que vea un artículo de semejante valor no se percate de que ha desaparecido. Es un reloj Cartier que está evaluado en casi $40.000. Decía Fernando, la cifra en guaraníes, más de 260 millones de guaraníes vale ese reloj. Y bueno, y ahí estamos viendo en la imagen. Con una historia, Hubo una historia que quiero para mi mamá, Claro. algo especial, hubo ahí un verso, ¿verdad? Sí, sí. Pero igual, ahí está entonces. Abre la caja, mira, revisa un poquito y ahí en cuestión de segundos. Ahí un segundo saca el reloj y mete en su bolsillo Cuando izquierdo. justo la Sí. mujer, la vendedora, se da vuelta y va a traer algo. Bueno, este es uno de los hechos que íbamos a comentar entonces también, que tienen que ver con la inseguridad. Y hablamos de otro hecho de inseguridad, en este caso en una estación de servicio, lugar también al que estamos lamentablemente acostumbrados a relatar hechos vinculados a inseguridad. Esta vez en el barrio Rincón de la ciudad de San Lorenzo, donde vean ustedes, este hombre llega a cargar combustible por la suma de 10.000 guaraníes, que sería un poquito más de 1 litro, paga sus 10.000 guaraníes a la chica y están viendo que está cargando y la chica con tranquilidad porque se trata de un cliente más, como es costumbre, ¿verdad? Repito, esto en la zona de Rincón, barrio Rincón, en la ciudad de San Lorenzo. Ahí se nota cuando el hombre paga el dinero y allí el hombre se percata de la billetera y que contiene mucho dinero aparentemente, y ahí le llama otra vez. Espera un ratito, vení otra vez. Le dice a la chica, vuelve la chica inocentemente hasta el hombre, y allí es que le muestra el arma de fuego supuestamente ya en la cintura. Sin desenfundar el arma, le exige que le entregue la billetera que tenía la suma de 1.090.000 guaraníes, según la denuncia realizada ante la comisaría 31 de Reducto San Lorenzo. Bueno. Y hay otro caso más también de motochorros, en este caso en pleno microcentro, Ayolas, casi Jejuí, ocurría este caso que queremos también compartir con ustedes, que nos llega la imagen de circuito cerrado. Una mujer que es víctima de estas dos personas que llegan a bordo de una motocicleta, el modus operandi ya conocido, desciende el acompañante, se acerca y en cuestión de segundos nuevamente la atacan cuando ella estaba con su hijo pequeño. Forcejean con la mujer y se llevan sus pertenencias. Despojaron de todo lo que tenía en pleno microcentro de nuestra capital. Ocurrió este hecho de asalto el domingo por la noche también. Bueno, no nos queda más tiempo, 55 ya. Feliz día a los amigos sanlorenzanos, a los Lorenza, como decíamos. Prepárense para la fiesta, y va a estar Fernando también haciendo Graben guía. sus videos y envíenlos también al WhatsApp mañana para compartir con la teleaudiencia, por favor. Así que contamos también con la colaboración de nuestros televidentes. Y como decía Fernanda, desde Francisco Russo. Desde Francisco Russo, pasando por Cachiporros. ¿Cómo se llama este cantante de cumbia? Son muchos. Ay, no me Monchi. acuerdo. No, No es el Monchi, papá. Bueno, pero son vamos a muchos ver. artistas. Pero hasta cumbia, de todo. Completito. Y mañana dice que a partir de las 7 nuevamente cambia el panorama, porque mañana continúa la fiesta, ¿verdad? En San Lorenzo. Y a las 7 hay festival, pero de rock. Y la procesión, la parte religiosa. A la mañana, Y la como parte siempre. religiosa, yo no averigué. Ella no le importó eso, pero igual. No, yo averigué la parte cultural. El coro de la iglesia va a estar cantando también. Saludos a los sanlorenzanos y a toda la gente que nos acompañó hoy. Cerramos nuestro programa por esta noche y volvemos mañana. Sí, mañana 19 horas puntualmente por C9N Puntos de Vista. Chau, Hasta chau. entonces.